todos los ecuatorianos que nos ven desde Ecuador y desde diferentes partes del mundo. Nuestro canal Patria Unida SE a partir del día de hoy empezará con un segmento de entrevistas en el ámbito público y político. El día de hoy tenemos nuestro primer diálogo con el ex asambleísta de Los Ríos, el arquitecto Humberto Alvarado. Qué bueno poderlo tener aquí como nuestro primer invitado y quiero agradecerle en nombre mío y en nombre de todas las personas que formamos mi canal Patria Unida. Y pues bueno, quería comenzar preguntándole qué piensa usted acerca del gobierno de Daniel Noboa y estos primeros 7 meses de gestión, estimado arquitecto. Bueno, gracias por la oportunidad. Un saludo a Patria Unida y quienes nos ven desde este rincón de la patria, desde este rincón del mundo como es Quevedo. Bueno, respecto a su pregunta, lo que Daniel Noboa nos presentó en su proyecto político como candidato y a quien entusiasmó fue totalmente distinto a lo que está llevando a cabo. Para mí, Daniel Noboa se ha convertido, como lo hemos identificado, a un presidente de cartón que no siente, no ve y obviamente pues las propuestas que en inicio la tuvo en la campaña y por la cual el pueblo ecuatoriano, el más del 50% optó por esa posición de llevarlo a la presidencia, pues no se ha cumplido. Más bien, está haciendo totalmente lo contrario lo que él ha dicho. Tenemos un gobierno que no es consecuente con el pueblo ecuatoriano y que su imagen se ha ido deteriorando y gastando mucho más de lo que tenía previsto. Así que en el análisis general del gobierno después de Rafael Correa, vino el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso y ahora de Noboa, creo que es uno de los gobiernos más críticos, más difíciles que está viviendo la historia ecuatoriana. Así es, mi estimado arquitecto. El presidente Daniel Noboa nos vendió una imagen de campaña, pero al llegar al poder, las promesas de campaña pues no fueron cumplidas. ¿Qué nos puede decir al respecto? El IVA prometió que no lo iba a subir, prometió no quitar la eliminación a los subsidios y todo eso lo ha hecho contrario a lo que dijo en la campaña. Arquitecto, ¿qué nos puede decir al respecto? Muchas cosas. Dijo que no iba a subir la gasolina, que iba a subir el bono, que iba a subir el sueldo básico, que iba a convertir en el país un país seguro, que se iba a implementar más atención médica, que tampoco iban a cerrar las escuelas, sino que se iban a implementar, que iba a permitir que más estudiantes entren a la universidad, pero ha sido todo lo contrario. El presupuesto sigue bajando para las universidades, sigue bajando el presupuesto para la salud, para la seguridad. La inversión pública no se ha visto absolutamente nada, se ha adelantado más bien en el pago de la deuda en vez de haber invertido en el país para de esta manera generar empleo y que disminuya la delincuencia. Pues hemos visto realmente un gobierno fallido, ausente, y eso pues nos está llevando a un caos de niveles históricos del país. Muchos de nuestros hermanos ecuatorianos han tenido que emigrar para buscar mejores días en otros países, porque lamentablemente el país, el Ecuador, no le ofrece garantías para nada. No hay seguridad. La gasolina ya subió el IVA, que con eso supuestamente se necesitaban recursos y el pueblo ecuatoriano dijo, ok, apuntó para que se subiera el IVA. ¿Pero para qué? Para que el gobierno invirtiera en seguridad, para darle seguridad. Pero no hemos visto que absolutamente nada, que la disminución supuesta de la seguridad, de la inseguridad, iba a bajar a límites normales, los que estaban antes, pues no, se mantiene. Hemos visto cómo el sicariato, las muertes, los asaltos, los robos, las vacunas han seguido incrementándose en el país, a pesar de que el IVA lo tiene el gobierno como ingreso para poder de alguna manera disminuir esta inseguridad. Hemos visto que de esa acción no ha habido ningún resultado positivo. Así es, estimado arquitecto. El tema del IVA para la seguridad, el IVA subió, la inseguridad también. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque se supone que el tema del aumento del IVA era para poder invertir en más seguridad para el pueblo. Así es, lo que le había dicho hace un momento, pues se supone que el pueblo ecuatoriano se apretó la cintura, apretó el cinturón para poder colaborar y ayudar al gobierno nacional a que enfrente la delincuencia, permitiendo que el gobierno subiera 3 puntos más al IVA. Pero ¿qué hemos visto? Absolutamente nada realmente positivo en este punto del tema del control de la violencia que se da en el país.
Así que para mí lo que está haciendo el gobierno es absolutamente contrario a lo que realmente necesita el país. Es un gobernante que no tiene experiencia, un gobernante que está totalmente cegado a la realidad de un país, un hombre que no siente la necesidad del pueblo ecuatoriano y obviamente por eso pues a él no le importa lo que pase en los hospitales, lo que pase en la vía pública, lo que le pase a la gente pobre. Sencillamente está cumpliendo compromisos internacionales del Fondo Monetario, pagando una deuda anticipada, en vez de invertir en un país que debe generar empleo, trabajo, seguridad, vivienda, salud. Claro que sí, arquitecto. En las últimas semanas la popularidad del presidente Daniel Noboa ha bajado abruptamente debido a declaraciones dadas al diario The New Yorker, donde opinó acerca de los presidentes Nayib Bukele, del presidente Boric de Chile, también del presidente Gustavo Petro de Colombia, y él dio su opinión personal. ¿Cree usted que esto afecte las relaciones diplomáticas con estos hermanos países? Dado también de que ya el Ecuador rompió totalmente sus relaciones con México luego del asalto a la embajada para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Ya ahí vimos una acción internacional que nos pone de ridículos al país, un desconocimiento total de la diplomacia internacional y en las visitas que ha hecho el presidente Noboa a Europa, utilizando medios de países hermanos europeos para sus fiestas, sus farras, y ahora referirse hacia un mandatario en esas expresiones, pues dice mucho de una persona que de política internacional no sabe, en general es un hombre que no está preparado para gobernar y por eso pues su nivel de aceptación cada vez está disminuyendo y eso pues obviamente lo va a llevar a una consecuencia de que si él va a tener que medir los tiempos. Mire que no solamente es el tema de referirse en malos términos o despectivos hacia los presidentes de los otros países, sino también hacia su vicepresidenta, un binomio que tiene que funcionar con políticas claras. Sencillamente la ha relegado a un plano tan difícil y que no hay una comunicación que demuestra que ni siquiera en ese sentido un gobernante se ha puesto de acuerdo con su vicepresidenta, que en la ausencia del presidente, quien tiene que asumir y asumir toda la confianza sería la vicepresidenta. Pero lamentablemente ni en eso han podido lograr coordinar y establecer una comunicación clara y transparente. Y claro, justamente hace unas semanas atrás tocaron el tema en un programa de RTU llamado Irreverente, donde opinaron acerca de Verónica Abad, la vicepresidenta del Ecuador, elegida democráticamente, de hecho, y pues el programa fue censurado, fue cerrado, sacado del aire de RTU. Se dice que bajo presiones del gobierno. ¿Usted cree que la libertad de prensa corre peligro en Ecuador? Todas las personas que opinan o se oponen al gobierno de turno nos están coartando la libertad de expresión. Categóricamente sí, están coartando la libertad de expresión de este gobierno. Hemos visto cómo ahora la noticia es el tema de quitarle la visa a Alondra, ¿no es cierto?, la cubana que tiene más de 10 años en el país, que ha hecho un periodismo libre e independiente. Jamás ocurrió eso en el gobierno de Rafael Correa. Ahí está este señor Hernández, un colombiano periodista, que le daba dura al gobierno. El gobierno se defendía, pero no llegaron a quitarle a un extranjero su residencia. Lo que está haciendo este gobierno es un tema realmente descabellado, no tiene parangón en la historia del país y es un gobierno que a la vista y paciencia de los medios internacionales está quedando muy mal su imagen internacional y eso pues obviamente preocupa a los ecuatorianos. Nos preocupa que no podamos expresarnos porque vamos a tener siempre a un gobierno opresor que no quiere que se le digan las verdades. Exactamente. A su pensar, nos estaríamos adentrando en una dictadura en Ecuador, en una mini dictadura. Podríamos decirlo que sí, porque ya se está dando muestra en la invasión a una embajada mexicana. Eso es un poder, querer tener el poder absoluto y no respetar a los países con quien se tienen los acuerdos internacionales. Entonces, aquí no hay una ley,
Aquí no hay mecanismos de respeto hacia los derechos internacionales, no hay respeto hacia la libertad de expresión. Y yo sí creo que categóricamente el camino al que está llevando este presidente es obtener el poder absoluto para en un momento dado pues decirse que podría ser que declararse un dictador. Ese es el pensar de millones de ecuatorianos. El presidente también el pasado 24 de mayo, en el cambio de mando, el presidente pues dijo que se habían creado 105.000 nuevos empleos en Ecuador, pero si vamos a datos reales, las cifras no reflejan eso, reflejan que de enero a junio del 2024 solo 6.000 personas fueron afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para que alguien mienta tiene que haber alguien que le crea. Yo creo que ya Noboa perdió toda credibilidad. Solamente basta con recorrer el país, basta con ver la realidad de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en Quevedo el 30% del comercio ha tenido que cerrar, ha quebrado. Obviamente eso hace que la capacidad de empleo disminuya. No hay cómo aportar al IES. Lo que ha generado más bien es un empleo informal donde no hay pues una aportación al IES. El IES está en una situación complicada, pero ¿por qué? Porque el gobierno no invierte. Cuando realmente un gobierno consecuente con los dineros que tiene, en vez de adelantar un pago de una deuda y someterla a un plazo para poder invertir más bien en la obra pública y generar empleo, generar seguridad. Mire usted, los hospitales sin medicina, disminución de médicos, no hay la infraestructura en la carretera de mantenimiento, están destrozadas y obviamente el transporte público sufre. Se le rompen los amortiguadores, se les gastan las llantas, se deteriora el vehículo y los tiempos que toman de trasladarse de un lugar a otro por la dificultad de las carreteras pues aumenta y eso obviamente también aumenta en el gasto de combustible. Entonces, el incremento que dice Noboa haber hecho es un tema en su cabeza fantasioso, porque la realidad lo está diciendo el Seguro Social. Entonces ya a Noboa realmente nadie le cree, y le digo porque la gente he conversado ya no le creen. Ya él va seguramente a tratar de ver en unos meses más si tiene las posibilidades o no de volverse a reelegir. Pero lo que fue hace unos 10 meses atrás, Noboa ya no es la imagen que tenía al inicio. Yo me atrevería a decir que el desgaste que tiene Noboa está ya por debajo del 30%. Estamos en las mismas, mi estimado arquitecto. Yo también pienso que la popularidad del presidente no llega ni al 30%. Pero llegaron los primeros 1.000 millones del FMI hace unos días atrás. ¿Dónde está el dinero que llega? Faltan por llegar 3.000 millones más del último préstamo de 4.000 millones. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las obras? Porque en las calles no se ve absolutamente nada que no sea pobreza e inseguridad. El dinero ingresa y por ahí mismo sale para pagar al otro prestamista. Ingresa por un lado del Fondo Monetario y va a pagar créditos por el otro lado. Eso es lo que están haciendo. ¿Cuál es el negocio? Seguramente de ganarse una comisión por pagar una deuda a las diferentes instituciones financieras internacionales. Porque cuando usted paga anticipado, paga una deuda, pues tiene un porcentaje ahí que se lleva quien consigue pagar a tiempo ese préstamo. Entonces, en vez de coger ese dinero, hacerlo producir para que genere más dinero, lo más fácil es, claro, le llega por acá, presta para seguir pagando otra deuda, ¿no? Entonces, es lamentable que el gobierno se haya prestado a este tipo de negocio financiero, porque realmente vienen de una escuela financista, de banqueros, de grandes empresarios, los mismos Lazo. ¿Qué hizo Lazo? También no invirtió absolutamente nada, sino que pagó a los mecanismos, a la banca internacional, pagó la deuda para, pues obviamente, tener intereses de sus amigos banqueros de cubrir los préstamos que había hecho hacia el país. Claro que sí, arquitecto. Durante los años 2007 y 2017, el Ecuador vivió 10 años de buena economía, de seguridad, de estabilidad económica. La gente tenía trabajo. No se veía las situaciones que ahorita se ven en las calles del Ecuador. ¿Qué le recomienda al pueblo para estas nuevas elecciones del año 2025?
Bueno, yo creo que el país ha aprendido la lección, hemos tocado fondo, estamos en una situación política, económica y de inseguridad de niveles históricos. Nunca ha pasado el país en estos procesos tan complicados, tan difíciles. Hemos tenido una mayor cantidad de migrantes en tan corto tiempo de lo que ha venido el Ecuador desde antes de Rafael Correa. Así que yo creo que el Ecuador ha aprendido y debe someterse, ¿cierto?, a un análisis y ver lo que antes teníamos con lo que estamos viviendo. Se ha demostrado que los gobiernos neoliberales lo que han hecho es empobrecer más al país, a su gente. Aquí no estamos hablando de un idealismo de socialismo, sino un modelo económico para un país que necesita trabajar, que necesita seguridad, que necesita salud, necesita educación, necesita infraestructura. Y ya se lo demostró con Rafael Correa. Esto era fácil, era copiar el modelo y mejorar el modelo. No hicieron absolutamente nada, sino que destruyeron el país. Y uno de los causantes de la destrucción de este país se llama Lenín Moreno. Él prendió la mecha y cual pólvora comenzó a ir quemando la línea hasta llegar y entregar el poder a un neoliberal, a un banquero que comenzó a dinamitar el país en los diferentes frentes de desarrollo económico. Así que espero que el país vuelva a la senda y tenga claro dónde estábamos mejor. No por una ideología, sino por la forma de vida en que tenía el país. Fuimos el segundo país más seguro de América Latina. Fuimos el primero en tener la infraestructura de carreteras mejor de la región. Fuimos los mejores en el desarrollo de salud, de educación. Disminuimos la brecha entre pobres y ricos. Fue histórico. Éramos el modelo a nivel latinoamericano. Hacia eso tenemos que volver. ¿Cómo se hizo? Ahí está la manera. ¿Qué era socialismo? ¿Qué era el socialismo del siglo XXI? Que era un modelo nuevo, ¿no es cierto?, del progresismo. Bueno, llamémoslo como sea, pero los resultados están a la vista y hoy este país se debate en una inseguridad terrible, tremenda. La gente ha migrado, ha cerrado los negocios, no puede salir en la noche a comer, a pasear, ya no hay esa vida. Aquí en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, peor, terrible, 8 de la noche ya no ve a nadie en la calle. Y eso no ocurría antes. Entonces, aquí tenemos que balancear y ver que era lo bueno, en cualquier modelo que sea, era bueno. Había atención de primera, las instituciones públicas, el IES, los hospitales, el Ministerio de Salud, las carreteras, los colegios, uniforme, libros escolares, desayuno escolar, asistencia al campo, uria barata, teníamos todo, íbamos en crecimiento, pero lamentablemente parte de la culpa de esto es la prensa hegemónica que le metió al ecuatoriano común que íbamos a hacer como Venezuela, que nos iban a quitar la vaca, que nos iban a quitar el carro, que nos iban a quitar una vivienda, que iban a meter a otra gente. Ese fue el inicio, el trabajo de una derecha que quería mantenerse en el poder y que no quería que le obliguen a pagar los impuestos, a afiliar a las empleadas domésticas, a los trabajadores de las bananeras, y eso obviamente nos llevó a lo que estamos viendo ahora, por culpa del inicio de Moreno y obviamente en contubernio con los grandes poderes económicos y la prensa hegemónica. Así es. 92 millones de dólares de deuda del Grupo Noboa al SRI. ¿Qué se podría hacer con 92 millones de dólares? Imagínense, entra Noboa para poder ayudar a su familia y que no pague. Moreno disculpó pues, a los grandes empresarios 2.500 millones de dólares que debían. Dijo, no paguen. Cuando ese dinero podría haber servido para la inversión de los hospitales, para crear trabajo, crear vivienda, mejorar las cosas. Iba a generar empleo.
Al generar empleo, la gente iba a tener platita en su bolsillo. Y la gente que tenía platita en el bolsillo iba a comprar lo que producen los grandes empresarios. Pero si no le das las oportunidades a la gente para trabajar, para que tenga plata, y lo que hace es perdonar al empresario que no paguen los impuestos, es lo mismo, porque el empresario no va a tener quien le compre porque no hay generación de empleo. Cuando esa plata tenía que haberla puesto para que genere, para que haya crecimiento económico y vayan a comprar e invertir al empresario. Aquí hay libertad de inversión a la libre empresa, al empresario. Pero si no le dan los mecanismos para que el pueblo tenga plata y pueda comprar, sino que lo que hace es perdonarle la deuda al empresario, ¿dónde va ese pueblo a comprar? Se tiene que aguantar y apretarse el cinturón. Entonces, aquí hay un resultado más bien desfavorable para el empresario, porque nadie le va a comprar, porque no tiene plata el país. Hay personas que en las calles me las topo a diario y me piden que les regale 10 centavitos. La pobreza es extrema en Ecuador. Hay personas que también sobreviven con 1 o 2 dólares al día y es algo real, que yo lo he palpado, usted lo ha palpado, creo que todos acá lo hemos palpado. ¿Qué se puede hacer para ayudar a estas personas que están en pobreza extrema, que a veces no tienen, pero ni como se dice en Ecuador, para comerse un pancito con café? Uno de los mecanismos cuando el país está en un proceso de crisis es lo que se implementó y que había era el bono de pobreza. Si usted tiene un familiar, un hermano, que está en una situación económica difícil y necesita salir adelante, lo que hace es ayudarle con un recurso para que pueda mejorar su situación hasta que pueda conseguir un empleo, hasta que pueda emprender un negocio, abrir una tiendita en su casa, pero tiene que ayudar. Aquí hablan que no hay que regalarle la plata al pobre, pero si usted ve que un familiar suyo está complicado, ¿no es cierto?, lo ayuda, pero para que siga adelante, no es que le va a ayudar toda la vida, lo va a ayudar para que salga de esa crisis que está. Y para eso es obviamente el bono de pobreza, el bono de vivienda. Entonces, el país tiene que volver hacia el modelo anterior y de inversión de la obra pública. Dígame usted, ¿quién construye las casas? ¿Quién construye las carreteras, los puentes, los hospitales? El pueblo ecuatoriano, es el pueblo, pues el albañil, el gafitero, el electricista, el pintor, el cerrajero, el techador, el del aluminio y vidrio. Ellos son los que construyen las obras. Entonces el gobierno tiene que generar proyectos, invertir para construir estos diferentes proyectos que van en mejora para el país y va a darle obviamente trabajo a la gente pobre. Claro que sí, la gente sería feliz con por lo menos poder tener un trabajo, poder trabajar seguro, pero ni tan siquiera eso hay, ni tan siquiera la oportunidad de acceder a un empleo y por ende muchas personas en este país pues se dedican a lo que pueden, a recoger botellas, a recoger basura, compra y venta de ropa usada, lo que pueden, tratan de sobrevivir de cualquier manera. El Ecuador necesita personas que vayan a la asamblea a defender los intereses del pueblo, las necesidades de los ecuatorianos, más no a defender sus intereses propios. Su nombre suena para una posible candidatura a la asamblea en el 2025, acotando que usted ya fue asambleísta de Los Ríos también en el 2019. Bueno, yo, como lo he dicho, estaré siempre presto a participar en cualquier designación que así se defina. Siempre estaré dispuesto para apoyar, a sacar adelante al país, para apoyar al movimiento como un militante más, como soy ahora. Así que si las condiciones están y obviamente la oportunidad, pues yo estoy presto para trabajar y colaborar en beneficio de la provincia de Los Ríos, en beneficio del país. Porque necesitamos gente con lealtad, con capacidad para poder sacar adelante el país. No oportunismo de un movimiento fuerte del cual he sido parte y el cual he sido coactor para que esto ocurra en la provincia de Los Ríos. Nadie creía hace muchos años, después que Rafael Correa salió de la presidencia, en la Revolución Ciudadana. Nadie creía. Nos robaron el partido, recogimos firmas usted estuvo ahí, para crear otro movimiento. Tuvimos otro movimiento, negociamos el movimiento para tenerlo.
y convertimos trabajando codo a codo a la provincia de Los Ríos en la segunda fuerza electoral a nivel nacional de la Revolución Ciudadana. Ahí hay un trabajo. Logramos 8 alcaldías, logramos un montón de concejalías, presidencias, juntas parroquiales, vocalías. Nos convertimos en una fuerza política porque hemos estado trabajando en función siempre del bien común, no por una participación. El partido, la Revolución Ciudadana, no está para buscar candidatos, quién está dentro de esa estructura, sino para fortalecer la escuela política, la ideología y que la gente pueda entender qué es lo que necesita el país. Esa ha sido un poco las fallas que se han tenido porque en Revolución Ciudadana o ante la Alianza País se convirtió más bien en una fuerza electorera, porque estaba el presidente ahí y quien hacía las cosas bien era el presidente. Pero cuando ya no éramos gobierno, ahí había que coger pues esas bases que quedaron ahí, volverlas a estructurar, darle la confianza, volver a capacitar y hacer que el partido se mantenga. Y eso es lo que hemos hecho, pues. Y así que siempre estaré presto yo en cualquier espacio, dentro del movimiento o no del movimiento, a fortalecer las bases y lograr que este país vuelva a la senda de la vida que teníamos, a un país que nos sentíamos los ecuatorianos orgullosos de tener un país seguro, con excelente educación, con infraestructura, con medicina, oportunidades de trabajo, de emprendimiento. Eso es lo que queremos, así que estará en cualquier espacio que así me lo permita para seguir luchando para un mejor Ecuador. Qué bien, arquitecto. La Revolución Ciudadana, a pesar de todo lo que se ha dicho y de todo el brutal perseguimiento político que ha habido en contra de sus líderes en Ecuador en los últimos 7 años, se mantiene como el gremio más fuerte del Ecuador, como el movimiento político más fuerte y consolidado del Ecuador. Esperamos que en este 2025 los ecuatorianos podamos elegir un verdadero gobernante que vaya a trabajar para el pueblo, más no para sus intereses, sino para beneficiar al pueblo, para que hayan obras y para que volvamos a ser el país que fuimos durante el 2007 y 2017, durante el gobierno de la Revolución. Mi estimado arquitecto, para mí ha sido un gusto poderlo tener acá en este primer segmento de entrevistas para mi página Patria Unida. Y bueno, para terminar, yo quisiera darle unos nombres y quisiera saber su opinión o que me dé una respuesta acerca de los nombres que le voy a dar, mi estimado arquitecto. Con todo gusto. Rafael Correa Delgado. El mejor presidente del país, del Ecuador. El Ecuador. Un país maravilloso, con riqueza, un país hermoso. Luisa González. Una mujer luchadora, leal y con capacidad para ser presidente. Fernando Alvarado. Fernando Alvarado. Un hombre que puso el pecho a las balas de la prensa corrupta que siempre quiso dañar la imagen de Correa. Ahí estuvo Fernando Alvarado poniendo siempre el pecho para defender a un gobierno revolucionario, un gobierno que nos devolvió la dignidad y del cual nos sentimos orgullosos. Quevedo. Quevedo, una tierra productiva, un cantón hermoso, con un río caudaloso de gente trabajadora, gente sencilla, gente digna y que necesita mejores días para salir adelante. Realmente Quevedo necesita cambios importantes porque está en la provincia, en la cuarta provincia más habitada del país y es la provincia más productiva. Quevedo es una capital productiva de gente maravillosa que necesita mejores días. Doña Daisy Espinel. Daisy Espinel, mi madre, una mujer maravillosa, trabajadora, que sembró en Quevedo, junto a mi padre, ondas quevedeñas, más de 60 años al servicio. Seguimos aquí con ese ejemplo, que hoy no está, pero seguro desde el cielo nos está bendiciendo, y que debemos seguir el ejemplo de una mujer que entregó todo, dio todo, una mujer maravillosa, con mucha capacidad, que representó al país en Costa Rica como embajadora. Orgullo de madre. Qué bien, mi estimado arquitecto. Bueno, yo le agradezco en lo personal. Muchas gracias por habernos brindado esta entrevista, pues, y que Dios nos bendiga para en el año 2025 poder tener un buen gobierno para el Ecuador
que la situación cambie y que todos los ecuatorianos podamos prosperar, no solo un círculo de sabidos, vengan a hacerse millonarios. Muchas gracias, estimado arquitecto. Gracias, Luis, siempre a la orden, pues, y que Dios bendiga el Ecuador y que tomemos las mejores decisiones, que seguro el país entero y en especial la provincia de Los Ríos sabe hacia cuál es el camino. Un abrazo a todos, gracias. Gracias. Gracias también a todos los que nos han visto, pues el día de hoy esta ha sido nuestra primera entrevista para nuestro canal Patria Unida, pues, y un abrazo muy grande a todos los ecuatorianos en el mundo. Gracias.